Vencimiento de 4.300 millones de dólares entre capital e intereses ahora de los bonares. ¿Cuál era la expectativa que teníamos todos? Reservas acumuladas, TUC, pagábamos la deuda. Esa era la expectativa que teníamos todos cuando el gobierno firma el acuerdo con el FMI. Nosotros teníamos esta expectativa. Che, bueno, ahora sí, viene la cosecha que dijimos todo. Acumula dólares del Banco Central, los dólares que acumula se los va a comprar con el superávit el Tesoro le da los pesos, le da los dólares, se terminó, compró los dólares y le pagó a los bonistas. Perfecto. ¿Qué pasó? Vamos a la realidad. Realidad, la deuda que está venciendo la estamos roleando. Esto es lo que está ocurriendo técnicamente. Emitimos un bonte en mayo por 1.000 millones de dólares, que es deuda de corto plazo, ¿no? Emitimos un repo con bancos por 2.000 millones de dólares para pagar, con eso nos alcanza para pagar un 70% del vencimiento de los 4.300 millones. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Eso. Que en el mundo financiero siempre lo sano es canjear deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, nunca deuda de largo plazo por deuda de corto plazo. Vos estás pagando deuda de largo plazo con deuda de corto plazo. Entonces, reiterar el tema, ese vencimiento de 4.300 millones de dólares. Son los bonares. Pero intereses es deuda, de bonares, sí. Es deuda de largo plazo, es deuda que vence en el 2030, 2035, 2038, 2041, vence en todo el conjunto de bonares, vence en ese. Ahora vence la cuota, pero estamos pagando la cuota de un préstamo hipotecario con cheque de corto plazo. Entonces, en el esquema financiero y en el mundo financiero siempre es al revés. Claro. La deuda de corto tenés que colocar deuda de largo. O sea que te vence deuda de largo con deuda de largo. Deuda, para pasarlo limpio a tanto que te están escuchando, viene un vencimiento de deuda de largo plazo y en vez de refinanciarla a largo plazo, emitís deuda de corto y vas con eso que conseguiste de corto y le decís al inversor que tenía deuda de largo, toma, te pago la cuota con esto, que es una deuda de corto plazo. Exactamente. Más allá de que el gobierno tiene ahorrado algo para pagar este vencimiento, vos acá tenés una emisión del repo y una emisión del bonte para, muchos dicen, para cumplir con las reservas. Yo lo miro desde el lado de no solo cumplir con las reservas, sino de rolear el 70% de tu deuda. Entonces muchos hoy decían en algunos medios de comunicación, bueno, está roleando el 70% de la deuda. La verdad es que vos tenías que levantar la cash a esta deuda. ¿Por qué? Porque tenías que acumular reservas y levantar la cash. Eso era lo que para mí, como inversor y como analista, es lo más sano. Que vos digas, me saco deuda de arriba. Bueno, acumulé reservas, lo pago con reservas y no le pido prestado nada a nadie, porque si algo que viene haciendo Argentina es pedir prestado. Entonces, lo cancelo de una manera sana. No lo cancelen de esa manera, van a pedir deuda y eso es lo que hace ruido en el mercado, que el gobierno pida deuda para cumplir con la meta de reserva y para poder pagarle a los ahorristas. No tenés abierto el mercado internacional para hacer el roleo de largo plazo. Claro. Necesitas abrirlo. Pero para abrirlo, para mí el camino más sano es gatillar. Acumular reserva y gatillar. Acumuladora. Claro, sí, claro. Porque si no seguís acumulando deuda, Y ahora vamos a la tercera placa. Y quiero mostrar una secuencia, que es esta. Viste que, y acá me voy al gobierno de Alberto Fernández, yo fui muy crítico del gobierno de Alberto Fernández y siempre decía que tenía la sensación de que quería resolver, viste, los problemas siempre de la misma manera. ¿Qué era lo que hacía? Es como el plomero que agarre la pulsiana y para todo usa la pulsiana. Pues si, che, mirá que hay llave específica para esto. ¿Qué es la pulsiana? La pulsiana es una llave que es autorregulable. No. Y no tiene una caja de herramientas. O sea, busca una sola herramienta y con esa herramienta hace todo. ¿Por qué digo esto? Porque Alberto Fernández creía que todos los problemas se resolvían, quizás porque él estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner y en esa etapa ser expansivo keynesiano le funcionó.
a Alberto Fernández expansivo keynesiano le trajo siempre más inflación. Entonces yo lo veía y decía, che, Alberto lo único que hace es tratar de poner guita en el bolsillo de la gente emitiendo y eso le va a traer más inflación. Le va a traer más inflación y le trajo más inflación, más devaluación. Más inflación, más devaluación. ¿Qué es lo que veo en la caja de herramientas de Caputo? A ver. Que el esquema y la cabeza de Caputo funciona parecida a la de Alberto, pero en otro sentido. Él cree que todo se resuelve emitiendo deuda. De la misma manera que Alberto quería que se emitía, a emitir y poner plata en... Él cree que siempre que se resuelve con deuda. Entonces, emitió un repo en enero, acordó con el FMI y organismos internacionales cerca de 26 mil millones de dólares, que todavía no entraron todos, pero van a ir entrando en secuencia. Emitió un bonte en mayo, emite un repo ahora y vuelve a emitir de acá hasta fin de año, a partir de ahora de junio, hasta fin de año 1.000 millones de dólares por mes. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque vos ya van 2 años de gestión y ya empezás a sacarle la ficha claramente a muchas cosas. ¿Qué creo? Que esto es riesgoso. Que esto es riesgoso. ¿Por qué es difícil bajar el riesgo país? Porque lo que veo yo también lo veo en el mercado. Dice, che, ¿siempre lo van a resolver así, muchachos? Siempre lo van a... van a estar lo que acá abajo me dicen, bueno, pero las deudas no se pagan, se rolean. No. Las deudas se rolean para los países normales. Argentina tiene que cumplir otra meta. Está fuera de la normalidad un país que defaulteó las veces que defaulteó e incluso viene de un récord histórico. Defaultear en la deuda que emitió el propio gobierno, porque Argentina está fuera de los mercados de 2018 porque defaulteó su propia deuda. Entonces vos decís, esto es grave, que un país que tiene que cumplir con un determinado estándar, es el alumno que tiene que hacer mejor las cosas y que tiene que cumplir de otra manera, siga entendiendo que la deuda es el único camino y no cumplir con las metas como se acordó con el FMI. Entonces, esto a mí me preocupa. Me preocupa esto, me preocupa que los 7.000 que entran son capitales golondrinas, me preocupa todo eso y me empieza a generar más incertidumbre de la que yo tenía. Porque yo pensé que cuando, sinceramente lo digo, cuando el gobierno acuerda con el FMI y establece las bandas de flotación, yo dije, bueno, ahora van a acumular reservas, van a pagar, van a derrumbar el riesgo país y con ese derrumbe del riesgo país van a poder avanzar en un roleo sostenible quizás de la deuda. Ahora, yo estoy convencido en algo que dijo, nosotros lo dijimos hace 2 semanas, y este fin de semana yo miraba el programa del lunes de Maxi y leían ustedes la nota de Melconian. Sí, sí, sí. En esa nota Melconian refrenda lo que nosotros dijimos hace 2 semanas acá. Un poco vas a tener que pagar y un poco vas a tener que rolear. Argentina no va a tener espalda para colocar el volumen de vencimientos que vienen a partir del año que viene. Entonces, te vas a tener que acostumbrar que un poco lo vas a tener que pagar cash, acumulando reservas, y otro poco lo vas a tener que rolear. Ni va a ocurrir, ni vas a poder pagar todo, porque vas a defaultear, ni vas a poder rolear todo porque vas a defaultear. Entonces, las dos cosas, te tienes que ir por un camino intermedio. Porque el mercado internacional no te va a prestar todo eso. Ayer hablamos con Goldín, Pablo Goldín, uno de los firmantes de esa nota, del estudio justamente de Melconian, que decía, el gobierno va a tener que comprar dólares con el tesoro, pero va a tener que comprar dólares efectivamente por eso. Escuchemos, quiero que escuchemos esto, no lo tengo, acaba de suceder, entonces yo lo subo, pero son extractos de lo que dijo Pablo Kirno, que es el secretario de Finanzas, ¿no? Que es uno de las personas, digamos, del equipo económico que actúan como vocero, y hay que escucharlo, a ver qué dijo en esta parte. Y el orden de las variables macroeconómicas, todo el resto termina cayendo. Cayendo. En cascada va sucediendo el proceso virtuoso, no cayendo en el sentido negativo. Entonces, lo que es muy importante también en ese escepticismo y entender el contexto en el que estábamos operando era que
Nosotros anunciamos el programa, como no tenemos credibilidad, como el mercado es escéptico sobre lo que podíamos hacer, ¿qué es lo que pasó? En diciembre del 23, las expectativas de inflación a junio del 24 fueron 50 puntos porcentuales más altos de lo que realmente fueron. ¿Qué decían esas expectativas en diciembre del 23? Que no lo íbamos a poder hacer, que no íbamos a reducir el déficit fiscal, que fue eliminado, y que no íbamos a poder arreglar el tremendo lío que teníamos monetario en el Banco Central. Esos otros 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Y acá está la paradoja cultural que creo que el presidente mencionó el domingo pasado cuando estuvo en el Foro Económico de Madrid. Que se hubiera dado la paradoja que nosotros, habiendo dicho que la raíz de nuestros problemas era el déficit fiscal, habiendo eliminado el déficit fiscal en enero del 24, podríamos haber terminado en hiperinflación en febrero del 2024 si no actuábamos sobre el Banco Central de la manera que actuábamos. Entonces, la política económica, el programa económico, tiene una integralidad y una secuencia tal que no descansa solamente por arreglar la política fiscal. Teníamos que arreglar la política fiscal, la política monetaria, la política financiera. O sea, la deuda que tenía Argentina, el 70% de su deuda tenía vencimiento a un día. ¿Por qué? Porque era tal el nivel de insolvencia del Tesoro que el Tesoro en la administración anterior se financiaba emitiendo bonos a plazo, pero esos bonos tenían un put contra el Banco Central, que era más emisión, que el Banco Central tenía que absorber pagando más tasa, con lo que se generaban bases monetarias que aumentaban, espiralizando la inflación. Y entonces la inflación bajó mucho más rápido de lo que todo el mundo pensaba. Entonces los actores económicos que habían puesto el precio de sus productos pensando que iba a haber una devaluación, pensando que la inflación iba a ser más alta, se dieron cuenta que iban a tener que bajar precios. Y nosotros empezamos con una inflación mensual en diciembre del 2023 de 25,5%. Y estamos anunciando hoy lo que esperamos, cruzamos los dedos, sea un número de inflación que esperemos sea bajo del 2% mensual. Bueno, dos cosas. Una que dijo, crucemos los dedos, esperemos que ya la inflación de mayo, que hoy se va a anunciar, esto lo acaba de decir el Kirchner, sea de abajo del 2, ¿no? Bueno, uno entiende que posiblemente tengan el dato, ¿no? El registro de que dio abajo del 2, lo que sería una muy buena noticia, pero después habla, no sé con qué te quedaste vos, Batista, él habla de la secuencia. No, habla de un programa que tiene una secuencia y una integralidad, sí. y dice, no solo teníamos un problema fiscal, sino teníamos un problema monetario. Claro que sí, tenían un quilombo fiscal y un desorden monetario bestial, y en esto le doy la derecha, tiene razón en lo que dice, estoy completamente de acuerdo. Y lo cierto también es que las expectativas que se habían generado en cuanto a inflación hacia adelante, un poco era por el desorden monetario que tenía la economía, y otro poco era porque el plan inicial no es que había incertidumbre, era totalmente incierto porque Milei había dicho un montón de cosas previas que después no hizo. Entonces, lamentablemente se comió una preciada en todos los productos, un traslado a precios en todos los productos de muchas cosas que él dijo y agitó. Entonces, porque la inflación tiene un componente de expectativas muy importante. Pero vos no crees en lo que él habla de secuencia, porque lo que quiere... Pero coincido en eso. Lo que quiere transmitir Kirchner y todo el equipo de Caputo es, bueno, hoy somos creíbles, porque nos vienen... Por eso te hacen el raconto. Dice, hoy somos creíbles, y eso el mercado lo anota, lo toma en cuenta, y esto lo agrego yo, obviamente, y no es como dice Batista, que esto es muy peligroso y esto puede salir mal. ¿No te das cuenta que hoy el mercado nos cree que hay una secuencia y nosotros vamos a cumplir con esa secuencia y esto va a salir bien? ¿No te das cuenta, perfecto, Batista? Perfecto. Vamos por parte. Es cierto que hay una secuencia y hay una integralidad, es cierto,
un trabajo financiero para mí muy importante y me animo a decir que bastante exitoso desde el punto de vista monetario para evitar que termine explotando esa situación monetaria desordenada que tenía la economía. En eso estoy completamente de acuerdo. Claro. Y se fue licuando esa expectativa de que, y es más, ahora en la última parte que es pasar las LEFIs a las LECAPs, también forma parte de esa integralidad y en eso coincido y estoy completamente de acuerdo. También coincido y estoy completamente de acuerdo que es más creíble el plan hoy que hace 6 meses y hace 6 meses pasó a ser más creíble que cuando arrancó. Es cierto que el plan empieza a ser más creíble y por eso entran capitales a invertir en la Argentina. O sea, abriste la puerta y empiezan a entrar. Por eso el FMI, más allá de que hay una decisión política del FMI, esto no podemos obviarla, es cierto que el FMI te prestó. Es cierto que organismos internacionales te prestaron, también es cierto que la mitad del directorio del FMI no estaba de acuerdo. También es cierto. Es cierto que son más creíbles porque lograste el superávit fiscal en todos los periodos, independientemente de la discusión de los intereses de la LECAP, pero el primario lo tenés garantizado por más que le cargues los intereses de la LECAP, porque estamos hablando del financiero ahí, por lo tanto el primario lo lograste, y eso sí es muy importante. Y es cierto que están entrando capitales internacionales a invertir en el bonte porque sos más confiable y más creíble. Ahora, necesitas avanzar en esa confianza y credibilidad hacia los inversores internacionales para que tu riesgo país baje a 500 y puedas rolear. Claro. Entonces, ahora te jugás. Es lo que siempre vos destacás, ¿no? Que hay exacto. Entonces, ahora, los próximos 6 meses o 10 meses son claves para que vos puedas dar el sprint final de demostración de que sos confiable y creíble en tu política económica, monetaria y macro para poder demostrarle al mundo de que tu estabilidad vino para quedarse y que podés rolear la deuda y te pueden prestar tranquilamente. Para mí, para ese sprint final, es necesario, además del superávit, que Argentina genere más dólares de los que consume y no supla esas falencias con ingreso circunstancial de capital internacional golondrina.